Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre el calentamiento. Este hace parte de la estructura de una sesión de entrenamiento y está consolidado en la parte inicial. Recuerden que la parte inicial nos habla de primero una fase de organización donde yo explico los objetivos a los deportistas, o sea, qué vamos a hacer en la sesión de entrenamiento y también realizo la distribución de los materiales y tengo la fase preparatoria que es correspondiente al calentamiento. Entonces vamos a ver en este aspecto del calentamiento, empecemos dando una definición. Y decimos que es el conjunto de ejercicios, ubiquémonos en la diapositiva, conjunto de ejercicios físicos que se realizan de forma ordenada y progresiva. Cuando hablamos de manera ordenada y progresiva, implica primero ir de lo simple a lo complejo y hay que tener en consideración de ir de lo menos intenso a lo más intenso. Hay un aspecto que cuando nos referimos a orden es que si yo voy a utilizar materiales, lo ideal es primero ejercicios que no requieran materiales y luego ejercicios que requieran materiales. Eso le da un orden al calentamiento. Y luego nos menciona dentro de la definición preparar al organismo física y mental para que ésta tenga un rendimiento óptimo, a la vez evitar lesiones físicas. Habíamos hablado de algunos autores que de alguna manera han hecho estudios, por ejemplo el caso de Karpovich, que había demostrado cómo la activación de músculos agonistas y antagonistas favorecen, el ángulo articular. Entonces aquí cuando nos referimos a que se evitan algunas lesiones, está más direccionado a que se va a favorecer el funcionamiento adecuado del sistema osteomuscular. Entonces, esta es una primera definición, hay varias definiciones, pero les quise compartir como esta definición. Ya teniendo la definición, vamos a hablar de algo muy importante que son los beneficios de el calentamiento. Entonces empecemos hablando sobre el primer beneficio, que es el aumento de la temperatura corporal. Con el aumento de la temperatura corporal, yo busco fundamentalmente que el grado aproximado de temperatura esté en un 38,5 grados centígrados. Y esto, si nos fijamos acá, miren, esto conduce a la aceleración de los procesos metabólicos, ya que el aumento de temperatura produce una activación en las reacciones químicas del metabolismo celular. Y de esa manera es que se aceleran los procesos metabólicos. ¿De qué procesos metabólicos estamos hablando? Fundamentalmente de procesos catabólicos. ¿Sí? Porque se requiere de glucógeno. Se requiere fundamentalmente de que se catabolice el glucógeno para hacer uso de la glucosa como elemento energético. Luego, el aumento de la temperatura corporal también favorece la reducción de la viscosidad interna del músculo. De alguna manera, esto va a mejorar la función mecánica del sistema osteomuscular, lo que les mencionaba con anterioridad con respecto a que aumenta el rango articular, que hay una predisposición de los músculos para ciertas acciones, que aumenta la elongación. Entonces eso nos refiere a la reducción de la viscosidad interna del músculo. Adicional a eso, el aumento de la sensibilidad del impulso nervioso pues va a favorecer la velocidad de transmisión. Por ende, si nosotros nos pensamos,
si nosotros pensamos en algunas direcciones del entrenamiento como la velocidad de reacción, la velocidad pura, esto tiene cierta conexión porque si nos referimos a este tipo de aspectos y también desde la fuerza con el tema de la coordinación intramuscular e intermuscular, el impulso nervioso juega un papel fundamental. Entonces, si hay una mayor disponibilidad con respecto a dicha velocidad del impulso de la transmisión, perdón, pues va a favorecer de alguna manera las capacidades físicas. Y el aumento de riesgo sanguíneo hace referencia a que va a haber mayor irragación de los músculos y pues de alguna manera esto proporciona mayor aporte de oxígeno y también de evacuación del dióxido de carbono. Acordémonos que si hay un aumento del riego sanguíneo, pues también hay un aumento de la actividad pulmonar y por ende hay una mayor obtención o disponibilidad de utilizar oxígeno como tal. Esos son los beneficios fisiológicos. Habrá más, pero estos fueron los que les traje por ahora. Hablemos de los beneficios motrices. Todos estos beneficios se conectan con los beneficios fisiológicos y con los que les iré mencionando a continuación. Fíjense que cuando hablamos de el aumento de la sensibilidad propioceptiva, la propiocepción hace referencia al reconocimiento del cuerpo en el espacio. Entonces, si hay un aumento de esa sensibilidad, voy a poder realizar diferentes acciones motrices mucho mejor, porque de alguna manera estoy disponiendo al cuerpo a que ese reconocimiento me favorezca en el actuar motriz. Y también ya lo habíamos mencionado, miren este segundo aspecto, el aumento de los ángulos articulares que va relacionado con la disminución, la reducción, perdón, de la viscosidad muscular. Y mejorar la coordinación neuromuscular, también lo habíamos conectado con el aspecto fisiológico. Hablamos de dos tipos de coordinación neuromuscular: intramuscular e intermuscular. La intramuscular entre músculos, es decir, es la coordinación que se da entre los músculos, y la intermuscular adentro de los músculos hace referencia a la coordinación que se da entre las fibras musculares. Aquí lo más importante reconocer es que cuando se mejora esto, hay una posibilidad de que el reclutamiento de fibras sea mayor. Por ende, algunos estudios, por ejemplo, de Hype en su libro sobre calentamiento, nos mencionaban de cómo la fuerza se veía beneficiada con un calentamiento previo. Con respecto a los beneficios en competencia, hay que ser muy claros acá. La gran mayoría de autores hacen referencia a que los beneficios en competencia están indicados principalmente al aumento de capacidades psíquicas y cognitivas, ya que esto va a reducir los niveles de ansiedad, va a favorecer la atención, va a favorecer el procesamiento de la información por parte del individuo y va a sentir a nivel perceptivo que está disponible para el esfuerzo. Entonces aquí vemos una serie de características bien importantes.
Y cuando hablamos de que favorece el potencial máximo de rendimiento, es que de alguna manera algunos estudios han mostrado, y yo se los he presentado, de que un deportista que hace un calentamiento previo puede llegar a su potencial máximo, es decir, a su rendimiento máximo, a comparación de un deportista que no hizo un calentamiento previo y le va a tomar mucho más tiempo llegar a su potencial máximo. Con respecto al beneficio de prevención de lesiones, se conecta también con el aspecto fisiológico, y aquí fíjense que es muy importante entender el elemento de la elasticidad muscular, que a su vez se conecta con el aumento de los rangos articulares. Fíjense que es el primero que estamos hablando aquí. Y el aumento de la lubricación de las articulaciones, digamos lo que permite una eficiencia en los movimientos y disminuye traumatismos musculares, tendinosos, ligamentosos y articulares. Habíamos explicado en sesiones anteriores cómo Marhouse y Ras habían hecho un estudio con unos atletas donde lograron demostrar que hay una reducción en las lesiones para aquellos deportistas con unos estímulos previos a un esfuerzo, digámoslo así, mucho mayor a aquellos que no hicieron dichos ejercicios previos. Entonces, por eso hablamos de que la lubricación articular favorece la eficiencia a nivel de todo el sistema osteomuscular. Hay unos aspectos que tenemos que tener en consideración. Lo primero son las características del calentamiento. Ya lo habíamos dicho en la definición. Un calentamiento debe de ser progresivo. Cuando nos referimos progresivo es que siempre va de menos a más, procurando empezar por las partes que van a tener un mayor soporte en el esfuerzo o sobrecarga durante las fases de trabajo. Es decir, si yo dentro de la sesión de entrenamiento voy a tener un enfoque mucho mayor en zona core y miembros superiores, pues los ejercicios tendrán que estar direccionados a esos grupos musculares. La duración es muy relativa. Recuérdense que ya habíamos hablado de la distribución del tiempo y habíamos dicho que podía estar con relación a porcentajes entre un 10 a un 25%, pero aquí yo lo estoy colocando en tiempo, entre 15 a 30 minutos, pero recuerden que eso puede cambiar dependiendo del porcentaje que usted le dé. Aquí estoy estableciendo simplemente un rango que normalmente se suele trabajar. Fíjense en este tercer elemento que me parece muy importante y es algunos de los errores que se suelen cometer dentro de los entrenamientos. Resulta que un entrenador hizo el calentamiento y luego va a hacer un circuito con 8 estaciones. Y resulta que en esas 8 estaciones se gasta 5, 6, 7 minutos explicando dicho circuito. Pues déjenme decirles que el calentamiento se perdió. Porque se vuelve a disminuir la temperatura corporal, se vuelve a disminuir se vuelve a disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria y aumenta otra vez la viscosidad muscular. Entonces, lo recomendado es no se debe transcurrir más de 5 minutos antes de comenzar la actividad deportiva. Y el calentamiento, ojo a esto que es muy importante,
no debe ser tan intenso que provoque fatiga, porque pues hombre, si cuando nosotros estemos en la parte principal ya tenemos al deportista fatigado, ¿cómo vamos a buscar que se cumplan el objetivo? Por ejemplo, un deportista fatigado para desarrollar velocidad no va a funcionar. Es decir, no va a estar en las condiciones óptimas, porque para el desarrollo de la velocidad no puede haber fatiga. Al igual que el aprendizaje de la técnica y la táctica, no puede haber fatiga. Si usted va a trabajar coordinación, no debe haber fatiga, porque todos esos elementos requieren elementos psicológicos fundamentales, de los procesos psicológicos que tienen que estar funcionando completamente bien. Y un último elemento es que si yo diseño los ejercicios que el deportista ya conozca dentro del calentamiento, me voy a ahorrar tiempo. Porque si en el calentamiento ellos no conocen los ejercicios, pues de alguna manera me voy a gastar tiempo explicando dicha realización. Entonces, preferiblemente, usted vaya consolidando ejercicios que ellos ya conozcan, pero le va haciendo variantes, le va haciendo algún tipo de variantes. Y finalizamos con lo que denominamos como factores condicionantes que puedan afectar, que puedan influenciar durante el calentamiento. Miremos que yo les traje aquí 6 de esos factores. El primero es el tiempo total de la clase o entrenamiento. Claro, lo habíamos hablado cuando planteamos la distribución del tiempo de la sesión. Todo depende cuánta disponibilidad yo tenga, pues de esa manera va a durar el calentamiento. Es decir, si una sesión de entrenamiento dura 2 horas, pues voy a poder disponer de más tiempo, así la sesión de entrenamiento dura solo 1 hora. El contenido de la clase o entrenamiento en su parte principal, es decir, ojo, el calentamiento debe tener una conexión, una interconexión con lo que yo hago en la parte principal. No tiene sentido que yo realice actividades que tengan elementos completamente diferentes a lo que yo vaya a hacer en la parte principal. Se deben de conectar, se deben de conectar. El tipo de modalidad deportiva también es muy claro. El calentamiento que se hace en natación es muy diferente al calentamiento que se hace en una sesión de stretching, por ejemplo, o en una sesión de taeo, o es muy diferente el calentamiento que se hace en rugby o que se hace en halterofilia. La característica de los alumnos o deportistas muy conectado a la edad, a cuál es el sexo, a cuál es el nivel y el estado de, del entrenamiento, es decir, el estado físico de los deportistas. La disposición psíquica hacia la actividad es cómo se encuentra psicológicamente el deportista, y eso es muy importante porque puede que el deportista se encuentre apático, se encuentre desmotivado o se encuentre muy dispuesto emocionalmente, está contento. Entonces esto va a influenciar en el calentamiento. Factores ambientales como la temperatura, es el último, la temperatura, la humedad relativa, la altura sobre el nivel del mar. Ojo a esta, la hora de entrenamiento. Se convierten en factores muy importantes a tener en cuenta dentro de una sesión de entrenamiento, de un calentamiento. Bueno, eso es todo por hoy. El video, recuerden, si tienen dudas pueden escribir comentarios y espero pues que se haya comprendido todo.